Yo creo que es importante que nos expliques, entiendo, por ejemplo, cómo se trafica el fentanilo, la cocaína, la marihuana. ¿Cómo funciona realmente el huachicol? Es decir, ¿cómo se roba el combustible y cómo es que ese combustible llega a esa pipa clandestina y potencialmente al automóvil de alguien? ¿Cuál es el modus operandi de toda esta red? Porque no estamos hablando de un polvo que se puede meter en un sobre de correo como el fentanilo. Estamos hablando de combustible, de hidrocarburos. ¿Cómo ocurre eso? Mira, esa es la parte fascinante y ahí es donde ahora entra en la película Estados Unidos, de una manera como yo no lo había entendido en todos estos años. Entonces tratemos de ir en orden, ¿no? Estamos con que hay un ducto por el que en algunos casos pasa crudo, que fue extraído, en otros casos pasa gasolina ya terminada, que viene de algunas de las refinerías que tenemos en México. En algunos casos puede ser que se ha extraído el crudo directamente. Entonces pensemos cuál es el siguiente paso. El crudo se extrae de una toma clandestina. ¿A dónde va después? Pues va a una pipa o un camión cisterna, como se le llama. Ahora sabemos que de ahí va a zonas descampadas, zonas de control del narcotráfico. Por las investigaciones más recientes a las que yo he tenido acceso, hay muchas en Tamaulipas, muchas en Veracruz. Ahora sabemos que también en Baja California. Recientemente han encontrado incluso en terrenos de políticos, porque tienes que almacenar todo eso que te robaste, lo tienes que almacenar en algún lado. Y como dices tú, no es un paquetico de fentanilo que puedes esconder debajo de tu colchón. Tienes que llenar una pipa con crudo o una pipa con gasolina. O sea, no es un crimen pequeñito y fácil de ocultar. De manera que tienes que trasladar una pipa, llevarla hasta un tanque y guardarla en alguna parte. Y después, si lo que te robaste fue el crudo, pues tienes o que vender ese crudo o refinar ese crudo para que sea gasolina y poder vender la gasolina. Increíblemente, lo que yo nunca me había preguntado era cómo lo refinan, si se roban el crudo directamente. Y la respuesta increíble ahora, León, es que sabemos que buena parte de ese crudo se refina en Estados Unidos, no se refina en México. Lo que sabemos por las investigaciones más recientes es que ese crudo se echa a camiones cisterna, cruza la frontera, principalmente a través de Tamaulipas, desde México hacia Estados Unidos, pasa por la frontera con papeles de aduana que dice que son aceites o que son materiales alrededor de la industria, pero no dice crudo robado de la toma clandestina X. Cruza la frontera, llega a terrenos en Estados Unidos como si fuera importación de una empresa legal estadounidense, exportado por una empresa legal mexicana. Llega a terrenos en Estados Unidos donde se vuelve a almacenar y en algunos casos, y esto está loquísimo, se vende fuera de Estados Unidos como si fuera petróleo tejano. Las investigaciones han encontrado este crudo robado en México, en Japón, en la India, en países de África, vendido como si fuera crudo tejano. Y lo que dicen las autoridades, por lo menos el Departamento del Tesoro, es que no necesariamente los compradores en Japón saben que ese crudo salió de una toma clandestina en México. Ellos piensan que están comprando crudo tejano. Pero lo otro que me parece tremendo es que otra parte de ese crudo llega a las refinerías en Texas y se refina en Texas, para después de refinado volver a subirlo en un camión cisterna, volver a traerlo hacia México y venderlo en una gasolinera, a lo mejor en la que tú o alguno de tus oyentes va a terminar consumiéndolo como gasolina mexicana. ¿En qué momento cobra el crimen? ¿En qué momento de esa cadena el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal, recibe dinero? ¿En Texas? Hay, ¿Al hay venderlo varios en momentos en que México? recibe dinero. Sí, hay varios momentos en que recibe dinero. Primero, pensemos no solamente en quién cobra, sino toda la cadena. Como decía, Pemex tiene un programa muy sofisticado en el que ven el cambio de flujo en las tuberías. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, primero hay que pagarle a alguien que se haga de la vista gorda, porque el flujo en la tubería o en el ducto cambió. Después, y esto es otra parte del modelo, en algunos casos no hay ni siquiera una toma ilegal, hay simplemente compra de crudo que estaba en posesión de Pemex y de repente ya no está. It's not in the books anymore. Luego,
hay un pago al cártel, y aquí hay una persona que señaló las autoridades de Estados Unidos y la OFAC, y yo pude confirmar con autoridades mexicanas que es una persona que ni siquiera está detenido, un hombre de apellido Morfín, alias Primito, que según las autoridades es el principal operador para este negocio en Tamaulipas, y esa persona es quien tiene las llaves de la frontera en ese momento, según las investigaciones, de manera que el cártel también cobra león por cualquier persona que pase crudo hacia Texas haciéndolo pasar por otra cosa. Es decir, si tú no eres del cártel de Jalisco, tú eres de otro cártel, pero conseguiste crudo de alguna manera, lo tienes que pasar a Texas. Si vas a pasar por Tamaulipas, les tienes que pagar a ellos por pasarlo por ahí. Entonces ganan por el traslado, ganan por pasarlo por la frontera, ganan cuando lo venden en Texas, ganan cuando lo refinan en Texas y lo regresan a México, y en algunos casos lo regresan por camiones cisternas en la frontera, por tierra, y en otros casos, y esto lo hemos visto, hubo un caso muy famoso de un buque que se señaló por las autoridades en marzo de este año, regresan en buques gigantescos que llegan a puertos en Tamaulipas, sobre todo a Tampico, y el papeleo de aduanas dice que es aceite, aditivos para aceites u otras cosas relacionadas. No dice, por supuesto, en la declaración de aduana, gasolina refinada en Texas a partir de crudo robado en una toma clandestina. Lo impresionante de nuevo es el volumen, porque en las imágenes que hemos visto, y hay varios medios importantes en México que han cubierto esto, hay filas gigantescas de camiones cisterna en los puertos en Tamaulipas esperando para cargar esa gasolina que viene en un buque gigante. O sea, no es de nuevo una cosa pequeña que pueda pasar desapercibida, como tampoco puede pasar desapercibida los camiones cisterna cruzando la frontera hacia Texas con crudo, cruzando de regreso de la frontera con gasolina. Y para acabar de responder tu pregunta acerca del ángulo del dinero, lo que las autoridades están investigando es otra parte fascinante, que es la participación de empresas constituidas legalmente en ambos países, la participación de empresas que facturan negocios que no existieron, y la participación de bancos que están participando en el lavado de dinero de estas ganancias. Porque si tú vendes en esas dimensiones, el dinero tiene que entrar al sistema bancario en algún momento. Y lo que está en investigación ahora es cómo eso está entrando al sistema bancario, tanto en México como en Estados Unidos.